Bueno, egun on guztioi. Gaur, Demo Day bezala ezagutzen dugun eguna izan dugu, bigarren edizioa Bain lau puntu zeroren bigarren edizioaren emaitzak nolabait aztertzeko. Eta gogoratu, programa hau guretzako berezia dela, programa honetan azelerazioa eman nahi da, startup berriei azelerazio bat eman nahi zaie, baina berrikuntza bi ditu, alde batetikan nazioarte mailara edatuta dago, eta beste alde batetikan startupak, hau da, enpresa berriak jartzen ditugu harremanetan enpresa handiekin, eta enpresa handiek nolabait kontratu bat egiten diete enpresa txikiei. Horrek bermatzen du etorkizuna izango dutela. Zentzu horretan aipatu bigarren edizio hau arrakastatxoa izan dela, bikoiztu baino gehiago egin dian proiektuak eta martxan jarri diren startupak, eta zentzu horretatikan oso pozikan gaude. Eta gaur, hirugarren edizioa baitare martxan jarriko da, berriro ere nazioartera edatuta, berriro ere kontutan izanikan kontratu hori tartean egon behar dela, formakuntza izango dela, mentorina izango dela, hau da, startup batek behar duen edozer baliabide izango ditu, eta berrikuntza bezala, medikuntza sektorea, biozientziak sartzen ditugu. Hau da, 4.0 teknologiak lehenago genitun edatuta beste sektoreetan, manufaktura aurreratua eta energia, eta kasu honetan gure espezializazioarekin lotuta medikuntza sartzen dugu, biozientziak sartzen ditugu. Hori izango litzateke aurtengo berrikuntza, beraz enpresa handik gehiago ditugu gurekin, eta espero dugu honek ere proiektu berri gehiago erakartzea. Eta gure aldetikan gainera eskerrak eman parte hartu duten guztiei eta arrakastatxoa izan dadila beraien ibilbidea hemendikan aurrera ere. Bueno, resumiendo, hoy hemos celebrado el segundo Demo Day, es decir, los resultados de la segunda edición del Bain 4.0, que por recordar, como característica principal, decimos que es un programa de aceleración de startups abierto al mundo, internacional, desde su nacimiento internacional, tratando de atraer empresas de todos los lugares del mundo alrededor del 4.0, que nos podamos convertir en un hub de atracción de empresas de tecnologías 4.0 y que además, como algo especial en ese programa de aceleración, lo que hacemos es unir startups con grandes empresas tractoras de tal forma que se produce un contrato entre ellas y que les permite generar ese crecimiento. Esta segunda edición, desde luego, ha sido completamente exitosa. Solamente la segunda edición y ya hemos conseguido más de duplicar los resultados de la primera, más startups, muchos más proyectos y, por tanto, estamos realmente satisfechos de ese resultado. Y hoy arranca la tercera edición. Arranca la tercera edición siendo igualmente internacional, con todos esos accesorios o esas necesidades que tiene una startup de formación, de aceleración, de conseguir mentoring, de conseguir espacios donde realizar ese emprendimiento, ese trabajo que tienen que realizar. Es decir, todas las necesidades quedan cubiertas en el programa, además a través de ese contrato con una gran empresa y, como novedad, este año introducimos más empresas tractoras del sector de las biociencias. Significa que en este momento son tecnologías 4.0 aplicadas como estaban a la fabricación avanzada y a la energía, y de acuerdo con nuestra especialización inteligente en el tercer gran sector, que es el de las biociencias. Por tanto, esperamos que también sea exitosa esta edición, que nos permita atraer más proyectos de más sectores y, bueno, pues agradecemos a todos la participación en estas dos ediciones. Esperamos que la tercera sea igual de exitosa o más y deseamos el mayor de los éxitos a todas esas empresas que estamos tratando de acelerar y conseguir que realmente se nos conozca como ese lugar donde las tecnologías digitales, esas tecnologías 4.0, son referencia para nuestra mejora del sector industrial en su conjunto. Eskerrik asko.